Hola, ¿cómo están? Otro miércoles más, reunidos para poder estudiar la palabra. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, desde donde estén ustedes estén conectados, de donde nos estén sintonizando. Gracias por conectarse con nosotros. También un fuerte abrazo a todos aquellos que en esta época lo pueden estar pasando mal. Todos llegamos delante de Dios bajo diferentes situaciones. Y es interesante observar todo lo que está pasando en el mundo entero. Ustedes han visto lo que han salido las noticias, lo que ocurrió con George Floyd ahí en Estados Unidos. Y nosotros tenemos que entender altas cosas y cosas bíblicas. En primer lugar, que la palabra de Dios nos muestra que la existencia humana es sagrada porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso los cristianos estamos en contra del racismo, porque vemos que la existencia humana como tal es algo sagrado. Y no existen aquí niveles de humanos que son superiores a otros. Hablando específicamente y enfocándolo acerca del tema que se estaba hablando harto esta semana. Pero también es importante considerar que antes de que los cristianos sean blancos, negros, indígenas, no indígenas, citadinos, rurales, lo que sea, primero los cristianos somos hijos de Dios. Y eso es aquella cosa que nos demuestra que somos miembros de un cuerpo. Somos hijos de Dios y pertenecemos a ese cuerpo. Así que antes que ser incluso, antes que ser de derecha, de izquierda, de lo que queráis, somos hijos de Dios. ¿Ya? Y en tercer lugar, que también es bien importante considerarlo, es que nosotros, todo lo que observamos y todo lo que está pasando en el mundo, ¿ya? No es un problema socioeconómico, no es un problema de clases, no es un problema de racismo, no es un problema de, de ¿cómo se llama?, de machismo. El problema es el pecado. Ese es el problema. El problema principal es el pecado. Cuando tú puedes ver que un oficial de policía mató a este ciudadano, a George, de la forma en que lo hizo, pecado. Problema de pecado. Cuando vemos a una turba de personas destruyendo aquello que no les pertenece, ¿qué vemos ahí? Pecado. El gran problema del ser humano es el pecado. El pecado es la consecuencia de las cosas que nosotros observamos. ¿Por qué el ser humano actúa de esa manera? ¿Por qué el ser humano rebaja su existencia a la de prácticamente alguien demasiado visceral? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo lo que estamos observando, la información que llega, tenemos que estar claros. Nosotros los hijos de Dios vemos allí que el gran problema es el pecado y por lo tanto, si hay un problema, tenemos que preguntarnos cuál es la solución. Y si el problema es el pecado, la Biblia nos dice que la solución es Jesucristo. Entonces, no nos confundamos, no nos equivoquemos. Y esto va dirigido para aquellos que son cristianos. Quizás tú te estás conectando por primera vez y estás escuchando esto y dices, bueno, pareciera ser que no es tan así. Pareciera ser que no pienso igual que tú. No importa, no tienes que pensar igual que yo. Te animo a que veas en la palabra y veas en la Biblia lo que Dios ha mostrado con respecto a todas estas cosas que están hablando, a todo esto que está ocurriendo. Porque la Biblia es totalmente, al ser la palabra de Dios, es eterna, por lo tanto no pasa y por lo tanto puede ser aplicada en cualquier época. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, sea como sea que se estén conectando, en la situación en la que estén. Eh, Sabemos que lo único que necesitamos nosotros para poder alimentarnos, alimentar nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Así que oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy que tú nos das para poder conectarnos, para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, porque en realidad nos cuesta mucho, Señor. Padre, venimos delante de ti quizás bajo diferentes situaciones, Señor, quizás pasando diferentes situaciones,
probablemente en aflicción, probablemente con miedos, con temores, Señor. Quizás algunos que se están conectando realmente no te conocen, Señor, y han vivido una religiosidad. Quizás van a una iglesia, pero todavía no son tus hijos, Señor. Te pido que por el poder de tu Espíritu Santo tú les hables a sus vidas, Señor, y que ellos se puedan entregar a ti, que ellos se den cuenta que en realidad tú eres el único que puede sanar el corazón. Y si sanas el corazón, todo eso se va a proyectar y va a ser de bendición para la sociedad en la que vivimos. En tu nombre, amén. Ya, nosotros estamos estudiando el libro de Proverbios, un libro tremendo, un libro escrito en su mayoría por Salomón. Tal como lo dice el nombre del libro, son proverbios, es decir, son dichos sabios, pero acá tenemos que considerar que esta es la sabiduría de Dios. Y esto es bien importante porque está la sabiduría de los hombres, pero también está la sabiduría de Dios. Ahora, dentro de la sabiduría humana, cuando se dicen cosas que son verdaderas, claramente nosotros podemos ver que si hay verdad y es verdadero lo que se está diciendo, podemos darnos cuenta que claramente Dios puede estar trabajando de formas misteriosas allí. Pero, pero tenemos que considerar lo que nos dice Proverbios capítulo 1, los primeros versículos, que la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, la base de la sabiduría es reconocer a Dios, es considerar a Dios, es reverenciar a Dios, considerar que Él es Dios, yo soy solamente una criatura y que necesito su guía, necesito su, su bendición. Entonces ese es el problema, el ser humano lamentablemente han pasado los años y se ha sentido esa prácticamente desconexión. Estamos muy conectados a las redes sociales, pero muy desconectados de Dios. Y esa desconexión ha traído lo que nosotros podemos observar el día de hoy. El pecado es la inclinación hacia hacer todo lo que ofende a Dios, a todo lo que es en contra de la naturaleza de Dios. Súmale a eso que el ser humano y que la sociedad se ha ido desconectando de Dios. Cada vez, al pasar los años, menos gente se congregaba, menos gente leía la Biblia. Sacaron a Dios del sistema, han querido sacar a Dios de los colegios, de todos lados. Entonces, nosotros podemos observar la sociedad que se está cosechando en base a esas decisiones. Países como el nuestro que han tenido que cosechar el resultado de sacar a Dios de la sociedad. Tú puedes tener un montón de cosas, pero si no tienes a Dios, no vas a tener gente que lo administre bien y vas a tener problemas. Porque el pecado trae problemas. El pecado es el problema de la humanidad. Ahora, el libro de Proverbios es fantástico. La vez pasada nosotros habíamos visto incluso lo que mencionamos en un principio, que la sabiduría de Dios al operar en una persona es lo mejor para otros. Bendice a los demás. Para una persona que conoce la sabiduría de Dios, va a ser de bendición para su familia, para su barrio, para sus vecinos, para su trabajo. Un jefe que tiene un trabajador que conoce la sabiduría de Dios, es un jefe que va a ver claramente eh, que las cosas van a ir marchando bien. Entonces es muy importante este punto porque ahora lo que vamos a ver, tal como lo dice el título, dice sabiduría de Dios en la salud y las finanzas. Sabiduría de Dios en la salud y en las finanzas. Y es lo que vamos a ver en Proverbios capítulo 3. Así que si tienes tu Biblia, porfa acompáñame a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Mira lo que parte diciendo, vamos a estudiar del versículo 7 en adelante, pero quiero que leamos el versículo 1 y 2. Mira lo que dice el 1 y el 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí Salomón diciendo, acuérdate de la palabra. Esta palabra que he hecho tan presente para mí, es mía, es mi ley, es la palabra. Y 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Y esto es lo que prácticamente Salomón ha ido desarrollando. Cómo la palabra, la sabiduría de Dios, puede bendecir, puede traer beneficios a la experiencia humana. Y ahora fíjate, porque ahí sale la salud y las finanzas. Vamos entonces de versículo 7 en adelante. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué increíble. Aquí en estos versículos que leímos, vamos a ver que desde el versículo 7 al 8 vamos a ver lo que tiene que ver con la salud.
y del versículo 9 al 10 vamos a ver lo que tiene que ver con las finanzas. Dos temas complicados, ¿o no? El día de hoy, que tanto que se habla del coronavirus y además de del problema económico, esa relación que existe entre la salud, el bienestar humano, pero por otro lado la economía. Mucha gente considera que esta es la gran dicotomía que no tiene solución. ¿Qué hacemos? Las autoridades hemos visto de diferentes países las medidas que han tomado para poder mitigar esta cuestión, las consecuencias del coronavirus. Vemos y podemos observar que si bien hay países que se les felicita desde un sector, desde otro sector no se les felicita y considera que todo lo que se hizo estuvo mal y está mal. Entonces, muy interesante este punto porque, bueno, ¿quién nos puede decir a nosotros cuál es la correcta relación? ¿Quién nos puede decir a nosotros cuál es la correcta relación entre lo que es la salud y lo que son las finanzas? Vamos a ver el día de hoy que Dios tiene la intención y el deseo de poder bendecirnos en las dos áreas, pero es importante considerar lo que decía el versículo 1, no apartarse de la palabra. Todo tiene que ver con la obediencia. La sabiduría es el resultado de una vida dependiente a Dios. Y cuando hay una dependencia a Dios, hay obediencia. Obediencia a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en los últimos tiempos, una de los síntomas que vamos a ver y una de las cosas que podemos observar es una sociedad totalmente rebelde. Una sociedad rebelde. Incluso en una parte del Nuevo Testamento habla incluso de lo que es la desobediencia a los padres considerada como un pecado. Y lo habíamos visto también en algunos capítulos anteriores de Proverbios. La desobediencia a Dios es claramente el problema que nosotros podemos observar, que es la evidencia externa de no considerar a Dios. Entonces mira lo que cuando parte el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. No te dejes impresionar por tus pensamientos, por tu propia sabiduría, por cómo harías tú las cosas. Eso es importante, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, tienes que tomar una decisión. O confías en tu sabiduría personal o confías en la sabiduría de Dios. Es una o la otra. Tristemente me he encontrado con muchos cristianos que confían más en su sabiduría personal que en la sabiduría de Dios. Y eso lo puedes ver por cómo comienzan a aplicarla en sus vidas personales, por cómo comienzan sus negocios, por cómo comienzan sus relaciones sentimentales, por cómo comienzan sus proyectos. Muchos de ellos te muestran inmediatamente que allí hubo más una confianza en su propia opinión que la sabiduría de Dios. Es importante este punto porque en realidad hoy mucha gente confía más en su propia sabiduría que en la de Dios. Fíjate que tenemos Wikipedia, tenemos enciclopedias, el ser humano ha almacenado una cantidad de información tremenda y pareciera ser que con toda esa información el ser humano ya es suficiente, autosuficiente. Pero fíjate que con toda esa información, mira lo que ha hecho un virus, mira lo que ha hecho un virus. Mira cuán frágil es la existencia humana. Mira cuán frágiles somos. Cuán frágiles somos. Necesitamos y dependemos de que sea Dios el que pueda bendecirnos para poder hacer que la vida funcione. Y ese es un tema interesante. Mucha gente piensa que el gran problema que ha traído la pandemia es que se ha evidenciado eh, la pobreza. Jesucristo dijo que la pobreza siempre va a estar. Dijo que a los pobres siempre van a estar. Y es un tema tremendo e interesante para tocar. Pero, también tenemos que considerar que nosotros solamente en Dios es que podemos ver que dependiendo, o sea, la sociedad dependiendo de Él y considerándolo a Él, es que va a poder funcionar. Va a poder funcionar los sistemas, la economía, todo.
Todo solamente puede funcionar si consideramos a Dios como quien la sustenta. Entonces yo creo que más que dejar de evidenciar la pobreza, más que evidenciar la pobreza, lo que está evidenciando es la dependencia humana, de la vida humana, acerca de Dios. Dependemos de Dios. ¿Cuántas personas el día de hoy van a poder decir que dependen de Dios? Sus negocios dependen de Dios. Su salud depende de Dios. Su estabilidad depende de Dios. ¿Cuántos van a llegar a decirlo? Y aquellos que no lo digan, va a ser por el pecado, el orgullo de no reconocer esa dependencia. Y hay gente que hasta el final de sus días se va con ese orgullo. Pueden haber quedado sin casa, sin familia, sin amigos, pero lo que no les van a quitar es su orgullo de decir, no Dios. Entonces es muy, muy interesante porque al final y al cabo podemos ver este punto que es esencial. ¿Sabes qué? No seas sabio en tu propia opinión. Manejemos nuestros asuntos con la dirección de Dios. No ser sabio en la propia opinión significa depender de Dios. Mira, y acá hay una buena pregunta, porque ¿cómo podemos pedir dirección a Dios? Acompáñame a Salmo 25. Vamos a ver una oración, un ejemplo de oración de alguien que estaba pidiendo la dirección de Dios. Acompáñame a Salmo 25. Si no tienes tu Biblia, ahí en los comentarios la van a poner, ¿ya? Salmo 25 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Mira qué interesante. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Fíjate, la humildad siempre se menciona acá. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¡Qué grande! ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Fíjate, la obediencia es la clave para poder ver la voluntad de Dios, para poder ver la dirección de Dios. La obediencia nos prepara para poder recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. La obediencia nos prepara para recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mucha gente quiere bendiciones de Dios. Muchas personas quieren que Dios bendiga sus vidas, pero no pueden recibir esas bendiciones si no son obedientes, porque la obediencia prepara al ser humano, la obediencia a Dios prepara al ser humano para recibir las bendiciones, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Es muy interesante este punto porque dice 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Tremendo. La clave es la obediencia. Obediencia a Dios es la clave. La obediencia nos prepara
para recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Increíble. Dios, tenemos que entender esto, porque tal como dice Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios tiene un plan, pero la manera en la que nosotros podamos conocer el plan de Dios es en la obediencia. Dios no nos va a dar un itinerario de las cosas que tenemos que hacer. Dios no nos va a dar un horario, como ahora haz esto, ahora anda a hacer esto otro. Así como nos va a tirar prácticamente una planificación anual. ¿Ah? Dios no nos dará un itinerario, pero sí hay algo que podemos hacer, algo que se llama pasos de fe. Podemos ir dando pasos de fe, podemos ir caminando dando esos pasos de fe en la vida. Ahora, esos pasos de fe, ojo con esto, deben estar totalmente en línea con la palabra. Dar un paso de fe significa que yo voy a hacer algo, estoy orando, veo si va de acuerdo a la palabra, veo si está de acuerdo con la palabra, si está en línea con la Biblia, y voy a dar el paso de fe con la flexibilidad de decir, bueno, si Dios no está allí, retrocedo, y si Dios está allí, continúo. Dar pasos de fe es algo maravilloso porque tiene que ver con una vida dependiente a Dios. Dar pasos de fe. ¿Sabes qué? Es interesante ese punto porque el gran problema que hay el día de hoy en las iglesias y en muchas iglesias es depender de sistemas humanos. Tenemos que aprender a dar pasos de fe, pero que vayan en línea con la palabra. Claramente. Ahora, mira, acompáñame a Colosenses, capítulo 3, versículo del 15 al 16, porque esto que vamos a leer en Colosenses es algo importante cuando doy un paso de fe. Es algo que tiene que estar presente y que si eso no está, es una señal inmediata de que, pum, tengo que retroceder. Primeramente, el primer filtro es la Biblia, ver si es bíblico, pero en segundo lugar puedo considerar esto que es muy importante en Colosenses capítulo 3, versículo del 15 al 16. Colosenses 3, del versículo del 15 al 16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces parte Colosenses hablándonos de lo que es la paz de Dios. La paz. Podemos decir que cuando damos un paso de fe, si hay una falta de paz, entonces es una muy buena decisión retroceder. La paz. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Dios no nos va a enviar algo que nos quite la paz que nos da. Podemos nosotros estar en momentos de desesperación, si eso puede ocurrir, pero otra cosa muy distinta es la paz que nos da el Espíritu Santo. Eso es una cosa muy distinta. Puedo analizar entonces los pasos de fe primero considerando si es bíblico y en segundo lugar, ¿qué tal la paz allí? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que sería una falta de paz? Como que hoy no tengo paz con esto. ¿Qué sería? Si lo podemos definir de una manera simple, sería una agitación espiritual en el interior. Una agitación espiritual en el interior. Cuando hay eso, probablemente Dios puede estar diciendo, no lo hagas. Y allí es bueno obedecer. Aunque lo que vaya a hacer no esté en contra de la palabra, probablemente no es lo mejor para mí. Entonces mejor no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo falta de paz. Dios tiene su voluntad y también tiene su tiempo. Dios tiene una voluntad, pero también tiene su tiempo. Recuerden, tenemos que siempre recordar eso porque hay tiempos en los que Dios va a hacer algo y nosotros queremos que Él lo haga en otro tiempo y resulta que Dios nos dice no. Pero en otro momento quizás nos dice sí. Y tuvieron que pasar unos años, o unos días, o unos meses. Entonces es dependencia de Dios. Por lo tanto, la obediencia vuelve a ser la clave, porque cuando hablamos
de que tiene que estar en línea con la palabra, hablamos de obediencia, obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Y me encanta lo que dice aquí Salomón en el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, considera a Dios, reverencia a Dios, obedece a Dios y apártate del mal. Es muy importante este teme a Jehová porque habla de confianza en Dios. O sea, al final y al cabo, acá hay una causa y consecuencia. Si temes a Dios, te vas a apartar del mal. En un sentido simple, a más confianza de Dios, menos atracción hacia el mal. De nuevo, a más confianza en Dios, menos atracción hacia el mal. Es interesante este punto porque hay gente que llega muchas veces a Jesús con las ganas de apartarse del mal, pero sin ganas de acercarse a Dios. Mucha gente quiere dejar la maldad que está haciendo, pero sin acercarse a Dios. No se puede, es imposible. Es imposible. Cuando comenzamos a alejarnos de Dios, más nuestra carne comienza a tomar fuerza para volver al mal. Por eso es importante que una persona que quiera dejar el mal tiene que comprender que lo primero es amar a Dios. O sea, mucha gente quiere dejar el mal sin amar a Dios, sino que se aman a sí mismos. Entonces es importante que consideremos esta relación. Porque mira después lo que dice, que es interesante este punto, ya al ver el versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y después dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces aquí vemos lo que veíamos en el título. Sabiduría de Dios en la salud. Salud. Es muy interesante este punto, porque medicina para tu cuerpo. Considerar a Dios, vivir con Dios, obedecer a Dios, tiene beneficios a la salud. Tremendo. Yo no sé si tú sabías que el día de hoy hay ciertas enfermedades que reaccionan de ciertas maneras ante ciertas emociones en el cuerpo humano. Por eso en algunas enfermedades fuertes, el doctor le dice a los pacientes tiene que estar tranquilo. Hay ciertas emociones que pueden ser inmunosupresoras, que pueden hacer que las defensas de una persona bajen. Entonces me encanta este punto porque claramente estar con Dios, considerar a Dios tiene beneficios a nuestra salud. Ahora, ¿los cristianos se pueden enfermar? Claro que sí, y quizás tú me estás escuchando y dices, yo soy cristiano y estoy terrible enfermo. Pero imagínate si no estuvieras con Cristo. Estarías peor. Estaríamos peor. Porque acá hay algo que me encanta también, que no es solamente el considerar la salud como lo que nosotros pensamos de lo que es salud, sino que es el sentirme mejor de lo que acostumbraba. Sentirme mejor de lo que acostumbraba. Dios da fortaleza y da paz, y una fortaleza corporal para resistir. ¿Cuánta gente no hemos conocido nosotros que tenía un montón de problemas físicos producto de que sus corazones estaban vacíos de Dios y una vez que conocieron a Dios hay cosas que desaparecieron? Uno de esos casos soy yo. Yo vivía tan aproblemado con tantas cuestiones que siempre vivía con lo que se conoce una gastroenteritis crónica. Cada cierto tiempo caía en cama por unos cólicos, pero terribles. Todo por el nervio, la aflicción y el estar sin Dios. Cuando conocí a Dios pasaron cosas. Una de ellas es que eso desapareció. Ahora, claramente me he enfermado del estómago alguna que otra vez ya al ser cristiano, pero no es lo mismo a como vivía antes de ser cristiano, antes de conocer a Dios. ¿Cuánta gente tiene insomnio producto de una vida alejada de Dios? ¿Cuánta gente tiene enfermedades físicas, dolencias? Dolencias. Entonces no estoy diciendo que todas las dolencias se originan por esto. Lo que sí estoy diciendo es que hay algunas que sí son originadas claramente por estar en la ausencia de Dios. Entonces aquí la promesa es interesante. Confía en Dios y tu cuerpo se va a ver beneficiado. Va a haber una fortaleza que no sabes de dónde va a salir. Y sabemos por lo que nos dice la Biblia que es el poder del Espíritu Santo. Vas a tener la fortaleza de poder servir a Dios a pesar de las consecuencias o de
del entorno, de lo que está ocurriendo. Versículo del 9 en adelante, vamos a ver ahora, desde el 9 al 10, vamos a ver ahora cómo la sabiduría, la confianza en Dios afecta lo que es las finanzas. Mira, dice versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces es importante, honra a Jehová con tus bienes. O sea, cuando yo confío en Dios, también estoy confiando en Dios y esa confianza se va a ver afectada en las finanzas. Principio fundamental de una economía bajo la Biblia es considerar que lo que tenemos no nos pertenece y le pertenece a Dios. Ojo que toda esta enseñanza es para aquella persona que confía en Dios. Entonces es muy interesante este punto. Al confiar en la sabiduría de Dios se verá afectada nuestras finanzas. Una de las cosas que pasan es que Dios ordena nuestra mente y las prioridades cambian. Antes de conocer a Dios habían ciertas prioridades. Habían desórdenes económicos producto de no tener a Dios y tratar de saciar esa desesperación interna con compras, con deudas mal adquiridas, con negocios truchos. Por si acaso esto es un chilenismo. Negocios mal habidos, negocios de dudosa procedencia. Entonces es muy, muy, muy tremendo porque en realidad vemos cómo Dios inmediatamente, nosotros al estudiar la Biblia y considerar a Dios, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Confiamos en Dios cuando damos. Y esto es bien interesante porque confío en Dios cuando doy. Esto es bien tremendo porque los falsos maestros, estos tipos inescrupulosos, que en realidad ellos lo que hacen es prometerle a la gente bendiciones, en el sentido de decirle, si tú das tanto, Dios te va a dar el triple, te va a dar 10 veces. Eso es no tomar en cuenta la Biblia. O sea, la Biblia es muy clara con esto porque lo primero es confiar en Dios. O sea, no toda la gente que da lo hace porque está confiando en Dios. Por eso esto es algo muy personal. Por eso hablamos de una relación personal, de cómo está tu corazón con Dios, cómo está mi corazón con Dios. Yo no puedo decirle a toda la gente que porque tú le das a Dios, Dios te va a dar. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque vamos a ver que todo tiene que ver con un trato de Dios con la persona. Confiamos en Dios cuando damos al considerar que es Él y que es Él el que nos da en realidad. Un principio es bien interesante porque ahora que está tan en boca lo económico, hay un principio de economía muy reconocido, un principio que dice así: los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Eso es cuando en la economía no se considera a Dios de forma natural. Por el mundo pecaminoso en el que vivimos, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Pero cuando yo considero a Dios y está dentro de la ecuación, ocurre algo, porque los recursos de Dios son inagotables. Y Dios es el único que puede saciar las necesidades profundas del ser humano, las necesidades que son las necesarias para la salvación. Entonces nosotros podemos tener muy buenos exponentes en lo económico, tipos de diferentes posiciones, y tú los puedes escuchar y pueden tener mucha razón, pero nunca nos olvidemos que el mayor problema acá es el no considerar a Dios. No puedes pedir sabiduría en la administración si no estás considerando a Dios. No puedes pedir que las cosas funcionen si tú no estás considerando a Dios. Es un tema. Queremos las bendiciones sin la obediencia. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Adán y Eva
caen porque ven lo brillante del fruto, lo lindo del fruto, lo maravilloso del fruto que era visual, pero no vieron lo maravilloso que era una vida en obediencia a Dios. Una vida en obediencia a Dios. Entonces, lamentablemente Adán y Eva caen al querer ¿cómo se llama? Obtener ese beneficio prometido falsamente por Satanás, siendo que no vieron el gran beneficio que había al vivir siendo obediente a Dios. Y de allí en adelante nosotros caemos en eso. Somos fáciles de engañar por la publicidad, y por la publicidad principalmente de Satanás. Cómo nos puede vender el pecado, la muerte, como algo atractivo. Así somos, lamentablemente. Ahora, esto, tal como yo le decía, esto es algo para quienes conocen a Dios, para quienes comprenden el Evangelio y lo viven, para quienes no lo conocen. ¿Sabes qué? Mira, es bien importante este punto, porque si hay alguien que no conoce a Dios, entonces, ¿sabes qué? Es mejor que no des. Mejor que no des. Pablo, a una iglesia donde lamentablemente habían personas que no lo querían y que estaban tratando de destruir el liderazgo de Pablo, Pablo no recibió ofrenda de esa iglesia. Pablo vivía del ministerio, pero de esa iglesia no recibió, y él se dedicó a trabajar con sus manos, las redes, las tiendas que él hacía. Entonces es muy interesante este punto, que Pablo no recibe porque eran inmaduros en la fe. Entonces por eso te digo que es antibíblico cuando un tipo adelante empieza a gritar, den, y le da lo mismo la gente que está allí. Si realmente conocen a Dios, si realmente no lo conocen. Ahora, nosotros no podemos saber quién no y quién conoce a Dios, pero sí hay que tener la consideración de que esto es para aquellos que conocen a Dios. Para aquellos que no conocen a Dios, no pueden pensar que la salvación la compran con dinero. No pueden pensar que la fe con Dios se compra. Ojo con esto, Jesucristo en la cruz compró la salvación. Entonces, no hay mayor compra que esa. Y no hay espacio para las compras humanas, porque es la compra de Dios. Entonces, es muy, muy, muy importante que consideremos que al final, cuando hablamos de las finanzas, tenemos que ver que Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos mayordomos, somos administradores, que debemos velar por tomar lo que Dios nos da y poder generar ganancias en base a eso. No pérdidas, no un mal uso, porque no nos pertenece ese dinero, es de Dios. Y no solamente el dinero, nuestro hogar, nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos, no nos pertenecen, son de Dios. Son bendiciones que Dios nos puede dar y que Dios nos quiere dar y que Dios también nos puede haber dado. Y aquí Salomón menciona algo interesante, porque dice en el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias tienen que ver con esta actitud de dar lo primero, no lo que sobraba, lo mejor. Si tenía, ¿cómo se llama? Un huerto, dar lo mejor de mi huerto, lo primero. Si tenía animales, dar el mejor animal. Entonces aquí es bien interesante porque habla de las primicias, de todos tus frutos. O sea, la persona que confía en Dios, la persona que está confiando en Dios, que está viviendo una vida con Dios, va a entender que si da, va a dar lo mejor. Y cuando hablamos de lo mejor, estamos diciendo que no es una improvisación, no es como, oye, ¿qué hago? Ya, no, yo aparté para Dios esto. De eso habla.
de una actitud de decir, esto es para Dios, esto es para Él. Ahora, es muy importante este punto porque en Deuteronomio 8:18, se lo leo yo, Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Entonces también damos considerando que es Dios el que nos dio la fuerza, el talento, la habilidad de tener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Es muy tremendo este punto porque en realidad tenemos que considerar que, que dar evidencia a nuestro corazón. Evidencia a nuestro corazón. Para mucha gente, dar dinero es más cómodo que dar sus vidas a Dios. Hay mucha gente que prefiere eso. Por eso esas iglesias y esos lugares están llenos de personas. No digo que todas las iglesias que estén llenas de gente son así, pero esos lugares en específico, esos lugares de falsa doctrina, están llenos de personas que prefieren dar dinero que dar sus vidas a Dios. Por un show, por montar un show y por dar algo de dinero en ese momento, prefieren eso y después vivir en su pecado. Entonces, para mucha gente, dar dinero es más cómodo que dar sus vidas, y al revés también. Para otros, dar su servicio a medias a Dios es más cómodo que dar de sus bienes. Nosotros tenemos que considerar que al final y al cabo, lo vemos en la escritura, que la iglesia primitiva, si tú lo estudias en el libro de Hechos, se ve que en los momentos de mayor dificultad lo que hizo la iglesia fue compartir, y lo que tenían en común lo compartían para las necesidades de los demás. Ahora, este principio es bien importante porque no es un principio que considere, por lo tanto, una acción del Estado, sino que considera una acción de hombres de Dios. Recuerda que los que tenían que repartir estas cosas tenían que ser hombres con un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y esos eran los que en la iglesia se encargaban de repartir estas cosas, de darle a las viudas, por ejemplo, que es lo que se menciona en el libro de Hechos. Entonces, vemos que claramente esta actitud es una actitud espiritual. No es meramente económica, es espiritual. Entonces, cómo administramos nuestras finanzas puede estar demostrando cómo está nuestro corazón con Dios. Si somos desobedientes a Dios, claramente no podemos esperar que Dios nos bendiga y, y nos provea cosas, porque sin obediencia no las vamos a saber manejar. Si ese es el punto, sin obediencia no vamos a saber manejar la salud que Dios nos puede dar, el cuerpo, la vitalidad que Dios nos puede dar. Sin la obediencia no podemos manejar las bendiciones que Dios nos puede dar, como habla ahí de los frutos. Para terminar, miren eh, lo que dice en el versículo 10, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, ¿sí o no? Y tus lagares rebosarán de mosto. Dos cosas, graneros llenos de grano, llenos de comida, y tinajas llenas del mejor vino. Y no solamente que están llenas, sino que están rebosando, que se llega a caer el mejor vino. ¿Por qué? Porque Dios dio. Entonces, ese es el punto. Si yo confío en Dios, se va a ver beneficiada mi salud, mi, mi vitalidad, pero también se va a ver beneficiada mis finanzas. Entonces, porque voy a tener claridad para manejar, porque Dios me va a permitir tener cosas que voy a poder manejar. Si ese es el punto. Al final, como resumen final, nuestra obediencia nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. Mucha gente quiere las bendiciones, pero no quiere una vida de obediencia. ¿Y sabes cómo terminan esas personas? Frustradas. Frustradas. Porque se compraron una mentira. ¿Sabes que Dios no quiere que nosotros vivamos vidas frustradas? Dios quiere que vivamos vidas en paz, con alegría, con gozo, con satisfacción. Puede ser que estemos atravesando momentos difíciles, pero déjame decirte que en estos tiempos es donde se está viendo de qué estamos hechos. Y Dios nos da la oportunidad de regresar a Él y decirle, Señor, perdóname por haber dejado de confiar en ti, por haber sido desobediente, por querer administrar mi vida sin ti.
Dios tiene un plan para nosotros y nuestra obediencia nos prepara para ese plan. La desobediencia nos aleja del buen plan de Dios para nuestras vidas. Todo se resume a una vida en obediencia a Dios. Y Dios quiere darnos a nosotros cosas que ni nos imaginamos. Y ojo con esto, que en Deuteronomio capítulo 8 define la riqueza como el tener para comer, el tener para vivir y de forma saciada. Cuando nosotros analizamos la riqueza en base al contexto de este sistema, de este mundo, podemos ver que claramente los ricos son un porcentaje de la población, muy acotado. Pero la Biblia nos dice que si tenemos para comer, que si tenemos dónde vivir, que si tenemos además para estar saciados, entonces podemos decir, Señor, gracias porque me das riquezas. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a Dios, Señor, reconozco que mi percepción de la economía es muy distinta a lo que tu palabra nos dice? Vidas frustradas hay cuando empezamos a no tomar en cuenta la palabra de Dios y empezamos a tomar en cuenta cosas personales, sabiduría humana. Dios desea para nosotros que vivamos vidas con gozo. Y quizás tú me estás escuchando y probablemente has vivido una vida así, una vida siempre sin gozo, te has hecho ciertas promesas o ciertos ideales y te estás dando cuenta que el mundo está cayendo a pedazos y dices, ¿qué va a haber para mí si este mundo se va a caer, se va a destruir, va a colapsar? Déjame decirte que hay esperanza en Dios, porque las verdaderas riquezas de Dios, las grandes riquezas de Dios no están acá, están en la eternidad. Y este es el momento en que tú te puedas entregar a Dios y decirle, Señor, este tiempo que voy a vivir en esta tierra, enséñame a vivir. Muéstrame cómo guiar mi vida. Muéstrame cómo guiar mi ser de forma entera, Señor. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a llenar de su espíritu y te vas a dar cuenta del plan que Dios tiene para ti. Un plan que es personal. Y no tenemos que comparar planes y decir, oh, este plan es mejor que este otro. Dios tiene un plan para ti. Pero no lo vas a conocer si no conoces a Dios primeramente. Así que vamos a orar. Si tú quieres orar conmigo y tú no conoces a Dios, ora conmigo. No tiene que ver con orar conmigo, solamente es una manera. Y tiene que ver con tu corazón con Dios. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Y aquellos que somos cristianos, también es importante que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a examinarme para ver si lo estoy haciendo bien. Enséñame, Señor, y perdóname por si me he equivocado. ¿Sabes que sabemos los cristianos que Dios nos perdona y que nos ama? Pero es bueno recordarlo. Es bueno siempre sumergirnos en las verdades de Dios para poder limpiarnos. Oremos. Padre Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque en realidad eres tremendo. Porque eres un Dios misericordioso. Porque nos amas, Señor. Y porque tienes un plan para con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre. Primero te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Te rogamos que tengas misericordia con nosotros, Señor. Sabemos que eres misericordioso, Señor. Pero en este mundo de tanto juicio, Señor, de tanta destrucción, necesitamos ver tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Padre, te pedimos por nuestro país, por todo lo que está ocurriendo, Señor. Por toda la desesperación, el caos, la aflicción que hay, Señor. Te pido en este momento, por si hay alguien acá que está escuchando, que tiene pensamientos suicidas y que estaba pensando que el suicidio sería una salida, para que tú le muestres en el poder de tu Espíritu Santo que el suicidio claramente no es la salida. La salida no es perder la vida por una mala decisión. La salida es entregar la vida al autor de la vida, al único que no solamente la da, sino que la puede guiar y la puede administrar. Toca el corazón de aquellos que están pensando en el suicidio, Señor, en este momento. Padre, y te quiero pedir en especial por aquellos que no te conocen, Señor, que quizás escucharon esto por primera vez, Padre, para que ellos puedan conocerte de una manera tremenda, Señor, para que puedan comenzar a vivir una vida abundante, Señor. Tú dijiste que das una vida abundante.
Y entre tanta escasez, Señor, qué bueno es ver tu abundancia, tus frutos del Espíritu, tu poder, tu amor, tu paz. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes en tus planes el salvar a más gente. Y si en este momento alguien entrega su vida a ti, tú lo vas a recibir, porque tu palabra nos lo muestra, que tú recibes al corazón contrito y humillado, tú no rechazas. Y si hay alguien que llega en esa posición, puede hacerlo de forma tranquila, porque Dios recibe. Padre, llénanos con tu espíritu y ayúdanos, Señor, a servirte de mejor manera, a tomar mejores decisiones, Señor, a no flaquear, Señor. Gracias por todo este tiempo, en tu nombre, amén. Si tú no conoces a Dios y es la primera vez que oraste, déjame decirte que los días martes tenemos un estudio para ti, un estudio de nuevos creyentes. Así que si te animas, puedes hablarnos por inbox o puedes escribirnos ahí en los comentarios y decirnos que te gustaría participar. Lo único que necesitamos solamente, y ahí te van a guiar, pero es solamente tu email, porque esto se hace a través de Zoom y no tiene ningún costo ni nada. La idea es que tú puedas conocer a Dios de forma personal. Solamente se te da el empujón, como cuando uno aprende a andar en bicicleta y alguien te tira el primer empujón, de ahí para adelante, dale, crece con Dios. Porque ahora que tú conociste a Dios, tienes que ir creciendo, porque esto tiene que ver con un crecimiento. Y ahora quiero mandarle un fuerte abrazo a todos mis hermanos en Cristo que están conectados. Compartí en mi muro una canción, una versión de Amazing Grace, Sublime Gracia, en diferentes idiomas. ¡Qué potente! ¡Qué potente! No nos olvidemos que nuestros hermanos están repartidos en todo el mundo y siguen luchando bajo diferentes situaciones. Mostraban ahí un cristiano en Wuhan cantando y le tapaba la cara. Sabemos la persecución que hay en esos países que detestan el cristianismo. Por eso tenemos que orar por nuestro país y considerar que las decisiones que tomemos tienen que ser aquellas que permitan la predicación del Evangelio, aquellas que fortalezcan la libertad de poder adorar a Dios, poder entregar el Evangelio. Sí, es importante ese punto. Somos primeramente hijos de Dios y después de ahí para allá puedes tomar tu decisión en base a tus gustos personales o cómo te sientas cómodo, pero siempre tenemos que considerar que en primer lugar somos hijos de Dios. Así que un abrazo para todos ustedes en la situación en la que estén. Los días lunes nos estamos juntando a orar. Si tú quieres ser parte de la oración, escríbenos también, ¿ya? Y el domingo, y esto es una... Bueno, mejor el Bastián que lo diga el domingo, así que no me quiero adelantar. Un abrazo y vamos para